Vamos a estar leyendo la palabra del Señor a partir del versículo 15, Efesios 1, desde el 15 en adelante. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen así: por esta causa también, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poderío y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y número 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los cuales, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Gracias, Señor Jesús. Bendito el Dios de los cielos. Muchas gracias por esta palabra. Gracias a Dios por bendecirnos a través de ella, Dios, en esta maravillosa mañana, Dios, en el cual estamos aquí dispuestos, Padre, a recibir de ella, Padre, a ser transformado por ti. Muchísimas gracias. Gloria a Dios. Le damos la bienvenida a Racheli y su hermana, ¿verdad? Estuvieron ausentes por unas semanas, alabado sea Dios, ya que estaban, ¿verdad?, fuera del país. Así que le damos la bienvenida a su casa. Alabado sea Jesús. Vamos a estar ministrando en esta preciosa mañana bajo el tema la victoria de Cristo para con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. La iglesia de Éfesos es una de las iglesias en la que el apóstol Pablo pues fundó, asimismo dando a conocer el ministerio de Cristo. El apóstol Pablo, como todos conocemos, tuvo algunos viajes misioneros en el cual esta iglesia estaba dentro del propósito de Dios. En esta iglesia pues Pablo tuvo muchas revelaciones que hacer a cada uno de los miembros de ella, y que para nosotros hoy en día todavía son maravillosos, son poderosos. El apóstol Pablo nos da a conocer de que nosotros estábamos envueltos en nuestros delitos y pecados, estábamos bajo el espíritu que gobierna este mundo, el príncipe de las potestades, aleluya, de los aires. Y este príncipe de la potestad de los aires se refiere a Satanás y a sus secuaces, que están en el dominio de este mundo. Pero de este mundo antes lo podía abarcar, pero ya ahora en una parcialidad. Porque antes todos
el que no conocía, al que no servía a Dios, estaba bajo la autoridad del maligno, pero hoy en día ya muchos estamos bajo la autoridad del Padre, de manera que ahora es un reino parcial que tiene la potestad de las tinieblas. Pero el apóstol Pablo dice: nosotros antes pertenecíamos a ese reino, nosotros antes hacíamos las obras de la carne, nosotros andábamos en desobediencia ante el Padre, y entonces hacíamos las obras que le corresponden al príncipe de la potestad de las tinieblas, llamado Satanás. De manera que nosotros ahora, en el tiempo en que nos encontramos, ahora no pertenecemos a ese reino, ahora no hacemos las obras que acostumbran a hacer lo que le sirven a ese reino, sino que nosotros somos diferentes, sino que nosotros ahora que tenemos una libertad en Cristo Jesús, no para usarla como libertinaje, sino una libertad en la cual no estamos cautivos bajo el reino de las tinieblas. Bendito el nombre del Señor. Entonces Pablo lo que nos está llamando, principalmente hablándole a la iglesia de Éfeso, a que vivamos en unidad, a que nosotros podamos estar unidos en todo lo que hacemos en cuanto se trata al evangelio y las cosas personales en las que nosotros podemos estar militando en esta tierra. Por tanto, bendito Dios, aleluya, gloria a Jesús. El apóstol Pablo nos habla de que tenemos bendiciones espirituales cuando nosotros podemos seguir la dirección de Cristo, porque ya nosotros no somos de aquellos, aleluya, que viven para su carne, para su propio deleite, sino que somos de aquellos que vivimos para el Espíritu, porque dice que el Espíritu nos ha sellado, el Espíritu nos selló, que esas son las arras, alabado sea el nombre del Señor. Y como tenemos ahora ese sello del Espíritu, bendito el que vive para siempre, como tenemos ese sello del Espíritu, ahora nosotros no tenemos que ver nada, gloria a Jesús, con las cosas del mundo. Y a su nombre, gloria al Dios de los cielos. Hubo un momento en que Jesús envió a unos 70 a predicar el evangelio, y esos 70 andaban con Jesús, veían los milagros de Jesús, y Jesús los manda: vayan de dos en dos y entren a las casas, prediquen el evangelio. Allí predicaban, allí se convertía la gente, allí se sanaban los enfermos, allí los endemoniados eran libres. Aleluya. En aquel momento todavía el Espíritu Santo no había descendido sobre el pueblo de Israel, sobre los cristianos que habían creído en Cristo, pero había un poder que ya se le había delegado, había una autoridad. Ellos regresan y le dicen: Señor, aleluya, totalmente en gozo, le dice: los demonios se sujetan a nosotros en tu nombre, nosotros podemos hacer proezas en tu nombre, y venimos totalmente, aleluya, airoso de lo que estamos haciendo. Gloria a Dios. Si alguien, por favor, me le puede poner 2 pilas al otro micrófono, aleluya, y pasarlo. Alabado sea el nombre del Señor. Llegaron contentos, gozosos de que todo se les sujetaba, pero el Señor le dejó algo en claro. Miren, eso está muy bien, pero eso no es lo más importante, porque yo vi a Satanás descender como un rayo del cielo, alabado sea Dios, y eso no me va a llevar a la salvación, no lo va a llevar a ustedes a la salvación. Tengan en cuenta, gloria a Dios, todo se puede sujetar a ustedes, pero ustedes tienen que estar contentos, gozosos, cuando su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Cuando su nombre esté inscrito en ese libro, que no importa lo que ustedes hayan hecho en esta tierra, si hayan expulsado legiones de demonios, si hayan sanado a multitudes de enfermos, si hayan hecho proezas en la tierra, aleluya, eso no se le va a tomar en cuenta para su salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Claro, la obra tenemos que hacerla. Aleluya.
Aleluya. La obra tenemos que hacerla. Bendito el Dios de los cielos. Pero todo sabiendo que lo más importante es nuestra salvación. Lo más importante es nosotros vivir en integridad para Dios. Es vivir en obediencia ante el Señor. Es vivir en una actitud de humillación delante del Señor, reconociendo siempre que somos siervos ante Él, inútiles, pero que hemos sido útiles por la gracia de Cristo. Dice Jesucristo, dice el apóstol Pablo en los Efesios, que nosotros somos salvos por gracia, no por obra para que ninguno se gloríe, sino por gracia. Aleluya. De manera que es necesario que yo ore por ustedes para que Dios le dé espíritu de sabiduría. ¿Para qué espíritu de sabiduría? Aleluya. El hombre de Dios necesita ser sabio, necesita tener sabiduría para que sepa cómo andar, cómo responder, cómo caminar, cómo nosotros poder actuar ante cualquier situación, cómo resolver cualquier cosa difícil que se nos presente en la tierra, cómo nosotros poder enfrentar las altimañas del maligno en un momento de tentación, en un momento de prueba, cómo hacerlo. Aleluya. Cuando tenemos espíritu de sabiduría, podemos descifrar cualquier situación difícil. Podemos nosotros, aleluya, con la sabiduría de Dios, del Espíritu Santo, podemos, alabado sea el nombre del Señor, descifrar lo que descifraba, ¿verdad? Daniel en algún momento, que era difícil para los hombres, difícil para los sátrapas, difícil para los sabios de aquel tiempo, los adivinos, pero como en Daniel había un espíritu superior, él podía descifrar con facilidad las situaciones, circunstancias difíciles que se le presentaban. Entonces nosotros que hoy ahora tenemos al Espíritu Santo, aleluya, quien es quien nos recuerda todas las cosas. El Espíritu Santo es el que nos da la salida en toda situación. Nosotros, cuando no nos desesperamos, le pedimos: Señor, ¿qué hacer? Señor, ¿cómo actúo ante esta situación? Entonces esperamos con paciencia y la respuesta de Dios llega a nuestras vidas. Cuando queremos una respuesta de parte de Dios, lo hacemos sin desesperarnos. Aunque la situación nos esté empujando, nos esté martillando, aleluya, tenga paciencia para esperar la buena voluntad del Señor. Su nombre sea la gloria. Entonces el apóstol Pablo le decía a ellos que nosotros recibimos vida en Cristo. Antes estábamos muertos. Romanos dice que nuestros delitos y pecados estábamos muertos, pero ya hoy estamos vivos en Él. Estamos vivos en Cristo. Es decir, que toda ansiedad, que toda malicia, que toda mala actitud, que todos malos pensamientos que me gobernaban, que habitaban en mí, antes de conocer a Cristo, le está diciendo el apóstol Pablo, aleluya, ya eso no tiene cabida en nosotros, no haya morada en nosotros, porque ahora nosotros somos hijos de la obediencia, no de la desobediencia, sino hijo de Cristo, hijo de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos una lucha, aún nosotros hemos venido a los pies del Señor, y es que el príncipe de la potestad de los aires está operando en aquellos que no le sirven al Señor, pero también está atacando a los que le sirven a Cristo. El espíritu de la potestad del aire, aleluya, hace oposición ante nosotros. ¿Para qué? Para que no crezcamos, para que no nos acerquemos a Dios, para que nosotros tengamos confusión del Dios a quien le servimos, para que nosotros tergiversemos la palabra del Señor, para que nosotros nos cansemos, para que nos rindamos y podamos entonces desviarnos del camino en el que estamos viviendo. Aleluya. Cuando el enemigo nos prueba, nos tienta,
Es para que nosotros simplemente nos desviemos del camino del Señor y nos podamos sentir de una manera en que estamos totalmente desechados de la gracia de Dios. Es cierto, en un momento estábamos desechados, estábamos totalmente alejados de la presencia del Señor, pero es una realidad que Cristo vino a la tierra y murió por nosotros y resucitó. Y ese que murió y resucitó se llevó aleluya, se llevó en la cruz toda cautividad, se llevó en la cruz todo pecado de opresión, se llevó en la cruz todas nuestras faltas. Ese Jesús que descendió en la tierra, aleluya, nos ha hecho libres. Libres. Por eso tenemos que creer siempre en esa libertad. Tenemos que creer siempre en lo que Él hizo en nosotros. A veces nos cansamos, tenemos mucho tiempo arreciando con la palabra, pero llega un momento en nuestras vidas que se nos olvida todo lo que hicimos, porque estamos bajo opresión. El maligno nos aprieta, aleluya, nos arropa. Y nosotros que estamos pidiendo a Dios, estamos orando al Padre, de repente como que no sentimos esa respuesta, como que no sentimos ese respaldo de los cielos. Aleluya. Y es cuando comenzamos a cuestionar y decimos: Señor, pero Señor, mira cuántas personas han sido liberadas a través del ministerio que me entregaste. Mira cuántas personas se han hecho libres, Señor, en tu nombre. Mira, Padre, todo lo que yo le he predicado. Mira las personas que han recibido sanidad. Señor, mira todo lo que yo he invertido para ti y para el reino de los cielos. Estoy turbado, estoy, Señor, en este momento, me encuentro como en tinieblas. Yo necesito una mano amiga de los cielos. Aleluya. Y el que sabe, el que está firme en aquel que lo llamó, sabe que va a pasar por un túnel de oscuridad, sabe que puede pasar por un lugar turbulento. Es posible que puede estar pasando por un naufragio, por una crisis, por una situación adversa, pero en ese momento es cuando el que le sirve a Cristo y está firme va a decir: Señor, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Yo sé, Señor, que tú vives y reinas en los cielos, y aunque ahora esté en oscuridad, yo sé, Señor, que la luz de Cristo me alumbrará. Yo estoy envuelto ahora en este túnel oscuro, pero yo sé, Señor, que esto es pasajero y que tú me darás la fuerza para yo pasarlo, Señor. Jesús de Nazaret. Jesús. Usted dice y se pregunta: pero ¿y cómo una persona sólida en Dios, como un evangelista del Señor, como un pastor de fuego, un profeta, aleluya, después de ser íntegro con el Señor, de repente ha decidido dar un paso atrás, ha decidido descarriarse? Usted se pregunta: pero ¿eso por qué pasa? ¿Eso por qué ha pasado? Si yo, aleluya, creí en su palabra, si yo confiaba en Él, si yo veía lo que Dios hacía a través de su boca y a través, aleluya, de lo que Dios le ha entregado, ¿por qué sucede esto? Porque a veces nos desesperamos en el proceso. A veces no estamos como que nos vamos preparando para alcanzar niveles espirituales, pero no nos preparamos para un momento de caída. No nos preparamos para un momento de un golpe bajo, aleluya. Como que no estamos preparados para que si en algún momento lo pierdo todo, ¿cómo voy a seguir subsistiendo? Nosotros como que, aleluya, vamos alcanzando madurez, vamos buscando a Dios, aleluya, pero no nos vamos preparando en las áreas básicas de nuestras vidas. Aleluya. Gloria al que vive para siempre. Por eso es que hay personas que tienen facilidad de conseguir mucho dinero. De repente encuentran cierta posición en la sociedad
consiguen dinero, pero de repente hay algunos que lo pierden todo. Estas personas no estaban preparadas para tener ese golpe de repente, para decir, bueno, yo estoy bien, yo estoy totalmente próspero, no necesito a nadie, gloria a Dios, pero no se prepara por si acaso lo pierdo todo, por si acaso lo entrego todo, por si acaso me dan aleluya, el golpe. Entonces cuando muchos entran en depresión, es cuando muchos, aleluya, entran en un estado, gloria a Dios, de ansiedad. Y ahí muchos, Satanás lo utiliza y lo va encaminando hacia el lago cenagoso, lo va encaminando hacia el lugar de la muerte. Aleluya. Y ya le queda poca cosa para el empuje, porque ya lo tiene envuelto. Lo tenía todo y ahora no tengo nada. Ahora ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a recuperar lo que tenía? Ahora viene pensamiento calcomiendo, aleluya, su cerebro. Y ya su cerebro no le permite ni siquiera dormir, porque ahora estoy pensando en lo que he perdido. Ahora estoy pensando en la posición que tenía, y ahora no soy nadie. Alabanza al que vive. Y hay gente que prefiere mejor desaparecerse de esta tierra antes que verse ante los demás como alguien que no tiene nada. Alabanza al que vive. No olvidándose que tu alma vale más que todas las posesiones que tú puedas tener en esta tierra. No olvidando que, aleluya, que Dios lo que le interesa es salvarte, es tu salvación. Alabanza al Dios de los cielos, Jesús de Nazaret. Gracias. Hay gente que no está preparada para tener mucho. Hay gente que no está preparada para estar en posiciones más altas. Hay muchos que de una vez lo ven empollado. Posiblemente se crió en una sociedad muy humilde, pero ahora ha crecido. Ya ahora, aleluya, el nivel social de él es diferente. Ya no se puede juntar con los que crecieron con él. Y está subiendo con una mentalidad de altivez, aleluya. Entonces no se preparan para la caída. Eso es lo que pasa muchas veces con los evangelistas, maestros, pastores, profetas y muchas gente grandes de Dios que han alcanzado cierto estatus espiritual. Aleluya. Pero nunca se prepararon para el momento en que de repente siente que no tiene nada, siente que Dios no lo usa, siente que ya nadie se convierte con su mensaje. De repente viene una tentación y cae, no se pueden levantar porque entienden que ya la posición en la que ha caído no tiene cabida en la sociedad. Entonces hay gente que, como estaban en un nivel superior, no tienen la capacidad de humillarse y decir, wow, pero yo soy un siervo del Señor. El Señor me perdonó mis pecados y perdonó los pecados de todos aquí, de todos aquellos que aceptado a Cristo. Gloria a Dios. Y por eso hay muchos que se salen del evangelio y se pierden porque no vuelven a regresar. Aparte de que tenemos una condición que Jesús nos enseñó, y es que el hombre tiene un espíritu. Cuando llega Jesús, aleluya, ese espíritu abandona el cuerpo y ya, aleluya, el Espíritu Santo toma posesión de ti. Pero llega un momento en que cuando tú te alejas de Dios, tú decides correr. Bueno, pues ahora el espíritu que te dominaba dice, espérate, a este yo lo voy a dominar ahora, pero él no se me va a zafar fácil. Déjame buscar ahora a 7 espíritus peores, cuestión de que lo pongamos en un postrado, en un estrado postrero,
peor que el anterior. Aleluya. Ahora, si esa persona era un borrachón antes de Cristo, ahora tenemos que inducirlo a las drogas. Ahora tenemos que inducirlo a la prostitución. Ahora tenemos que inducirlo en los vicios para que caiga en lo más bajo. Ahora tenemos que permitir que se le entre un espíritu de rebeldía, que no quiera nada del Señor. Por eso ustedes ahora ven personas que posiblemente eran cristianos, pero que ahora, aleluya, están recogiendo basura, están como los peores pordioseros, alabado sea Dios, y ahora hasta maldicen a Dios. A su nombre. Así conocí uno aquí en Pantoja. Allí por el control de Pantoja existe un muchacho que era cristiano, muchacho de Dios, pero de repente no sé qué le pasó. Ahora el hombre blasfema en contra de Dios. Usted lo ve recogiendo las cosas de entre la basura, usted lo ve cargando unos sacos pesados, lo ve así como un moribundo. Y el hombre, cuando usted quiere decirle algo de Dios, él le dice mala palabra a Dios. Espíritus que están poseyendo ese cuerpo por completo. Entonces hay un peligro en aquel que después de aceptar a Jesús abandona el redil. Hay un peligro, porque Satanás quiere tener esta humanidad atada. Satanás quiere tener al ser humano en la misma condición en la que él está, perdido, condenado a muerte. Santo el que vive. Y nosotros que somos sus hijos no le podemos permitir que esto acontezca. A su nombre. A su nombre. Por eso el que sabe que es hijo, la condición de hijo, cuando un hijo le falta al padre, el padre no lo expulsa de la casa. El padre tiene la responsabilidad de seguir con ese hijo hasta restaurarlo, hasta volverlo a ser una persona de bien, hasta otra vez entrarlo en el camino en el cual él se desvió en un momento de su vida. Pero nosotros a veces, siendo muy creyentes, muy cristianos, cuando alguien se aleja del Señor, que le servía junto a nosotros lo desechamos y lo queremos lejos, y hay veces que como que hasta lo odiamos. Y esto yo entiendo. El celo de Dios que nos consume puede producir este tipo de cosas, pero hasta un punto, hasta un límite. Cuando nosotros leemos la Biblia y entendemos que nosotros no podemos juzgar a nuestros hermanos, que quien juzga es el Señor Jesús. Aleluya. Cuando nosotros entendemos que el hombre es débil, que tiene debilidades, aunque en un momento se haya visto con una madurez tal que estaba en una dimensión sobrenatural, pero que pudo haber pasado por un descuido espiritual y haber caído. La Biblia nos dice que lo restauremos con espíritu de mansedumbre. La Biblia nos manda a nosotros a restaurar a esas personas, a levantarlos. Y si nosotros logramos levantarlos, aleluya, es como si se nos estuviera dando a nosotros un premio. Es como si se nos pusiera una corona. Porque no es tan fácil hacer que un descarriado vuelva a redil. No es tan fácil. Y más cuando usted sabe que una persona tenía un amplio conocimiento bíblico. Usted, cuando le habla por la palabra, él se sabe la palabra. Él sabe todo lo que se movía en la congregación. Él sabe todo. A veces usted se pregunta, ¿cómo le entro? ¿Qué le digo? Jesús de Nazaret. Y a veces usted solamente le sale decir, tú sabes que tienes que regresar. Tú sabes que tienes que reconciliarte con Dios, que en el mundo no hay nada. Y él le dice, sí, yo lo sé. Porque lo sabe todo.
Él lo sabe todo. Jesús. Pero es cuando necesitamos el espíritu de sabiduría en nosotros. Él lo sabe todo, pero hay algo que a Él lo puede quebrantar, pero eso solamente lo sabe el que da la revelación. Él sabe cuál es la palabra que puede hacerle llegar a ese vaso para que se quiebre. Él sabe. Por eso necesitamos la revelación. Jesús de Nazaret. Porque a veces nosotros juzgamos por vista, pero la vista nos puede engañar. Aleluya. Por eso necesitamos el espíritu de sabiduría, y también dice el apóstol, el espíritu de revelación. Aquel que revela los misterios más ocultos, aquel que revela lo más íntimo de cada uno de nosotros. Necesitamos de ese espíritu, porque en el momento, aleluya, en que alguien está totalmente envuelto en tinieblas, ese espíritu de revelación nos va a guiar a sí mismo a levantar a alguien caído. Ese espíritu de revelación es el que hace que la gente se convierta a Cristo. Ese espíritu es el que nos quebranta y nos hace humillarnos delante de su presencia. Créanme que si no existiera ese espíritu, aleluya, pocas personas estuvieran convencidas de servirle al Señor Jesús. Ese espíritu es que nos ayuda a poder entender la Biblia, a poder creer en algo en que no se escribió hace poco tiempo, sino hace algunos siglos atrás. Y nosotros, sin ver lo que pasó, podemos creer en ello. Ese es el espíritu. Nos guía a nosotros a toda verdad. Aleluya. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia: yo conozco cuál es la lucha que tú tienes. Yo sé que eso es lo que no te dejas avanzar. Yo conozco, aleluya, qué es lo que te está haciendo la guerra. Y cuando el apóstol descifra, gloria al Dios de los cielos, y dice que en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, haciendo ¿qué? Haciendo las cosas que no le agradan a Dios. Alguno en las calles, quizás dañando algunas mujeres, algunos quizás dañando corazones, algunos siendo malcriados, otros pues siendo ofensivos, otros haciendo barrabasadas, aleluya, haciendo barbaridades, haciendo cosas que no son del agrado de Dios. Esas son las cosas que le gustan al príncipe de las tinieblas, al príncipe de la potestad de los aires. Y dice que ese espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, y ese espíritu no nos gobierna a nosotros. Ese espíritu no tiene cabida en nosotros, y como ese espíritu no tiene cabida en nosotros, por eso en nosotros no puede verse aleluya, las obras de la carne. No podemos actuar como lo que ya actúan en el mundo. No podemos actuar como actuábamos cuando estábamos en el mundo. Por eso es que ahora nosotros somos diferentes. Por eso es que todo aquel que puede vernos puede decirte siervo o sierva de Dios. Por eso es que todo aquello puede ver una gracia en nuestro rostro cuando nosotros estamos fuera de la iglesia. Cualquiera que salga de la iglesia, alguno puede decir: mira, tú eres cristiano o tú eres siervo, pero no cualquiera, viéndote salir de algún lugar, quizás de un colmadón. No a cualquiera le puede salir y decir: wow, tú eres un hombre de Dios, tú eres un siervo de Dios, tú tienes la gracia de Dios en tu rostro. Alabanza al que vive. Cuando tú tienes la gracia de Dios, bendito el nombre del Señor.
Cuando tú haces las obras de Cristo, fácilmente somos identificados. Fácilmente un borracho puede definir quién eres. Fácilmente algún ente pecaminoso puede decir: wow, Dios está en ese hombre o en esa mujer. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Entonces esto no es por apariencia. Esto es una vida de comunión con Cristo. Cuando nosotros tenemos una vida de comunión con Cristo, posiblemente usted se encuentre en un balneario y tenga una ropa de bañarse, y allí alguien pueda detectar quién eres tú en el mundo espiritual. Jesús de Nazaret, a su nombre. Porque lo que tú vives, lo vives en secreto para Dios. Lo que tú vives, lo haces para Dios. Santo es el Señor. Cuando tú vives para Dios, tú puedes estar desnudo. Cuando vives para Dios, hay comunión en ti, aunque no esté bien vestido. Adiós. Si no, siempre tuviera que andar vestido de los pies a la cabeza hasta cuando se baña. O si no, pregúntale cuando usted sorprende a alguien y lo visita. Cuando la gente está en la casa se siente cómodo y más este tiempo caluroso. Si usted sorprende a alguien y lo visita, posiblemente, aleluya, antes de abrirle la puerta, se mande a vestirse. Antes de darle acceso a su casa, primero vaya y se ponga una vestimenta apta para recibir a una visita. Bendito el nombre del Señor. Pero como estaba en su casa, está cómodo. Jesús de Nazaret. O sea que esto no depende de lo que tú tengas encima. Usted puede vestirse de los pies a la cabeza con un manto y un velo, y esto no define su santidad. Esto no define lo que usted en Dios. Santo el Dios de los cielos. Lo que usted es, lo tiene dentro. Usted cuando porta a Dios, Dios está dentro de usted. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso usted puede ver a alguien en bermuda y usted le nota el poder de Dios que hay en él. Usted puede ver a alguien, gloria a Dios, en un balneario, como decía ahorita, y en el balneario allí reprender algunos demonios de personas que se estén bañando junto a él. Alabado sea el nombre del Señor y a su nombre. Gracias, Señor. Esto me recuerda un día que con el hermano Víctor, gloria a Dios, y aprovecho a la iglesia para decirle: no se olviden del hermano Víctor. Déjenle aunque sea una nota de voz, aunque sea una escritura. Si lo puede visitar, hágalo. Hay momentos en que nosotros necesitamos el apoyo de nuestros hermanos. Hay momentos en que necesitamos fuerza, porque estamos en una situación en que a veces no nos explicamos. Queremos salir, pero nos mantenemos ahí, y a veces nos preguntamos por qué tan largo el proceso. En ese momento, aleluya, aunque tengamos resistencia y paciencia, el objetivo del enemigo es de concentrarte para que tú pierdas la fe. Entonces ahí tú necesitas el apoyo de uno de los hermanos o algunos hermanos para darte una palabra de aliento. Aleluya. Y esto me recuerda un día que fuimos al río y allí estábamos, aleluya, refrescándonos, y allí entramos en una dimensión, en ropas de balneario. Estábamos allí y allí comenzamos a orar, y se entró una dimensión en el río que los inconversos que estaban alrededor se acercaban,
y se acercaban. Y algunos entraron a la ronda para que oren por ellos. Pero estábamos en el río, teníamos ropa de balneario. Pero allí estábamos en una dimensión orando, aleluya, en el Espíritu. Y allí se sintió una atmósfera especial, una atmósfera diferente. Y allí, aunque quizás teníamos alguna franela, los inconversos iban para recibir oración. Allí se acercaban, aleluya, porque aparentemente veían una atmósfera diferente. Porque hay gente que aunque no son cristianos, pero ya tienen algún conocimiento y saben que donde está Dios hay libertad. Saben que donde está Dios hay sanidad. Saben que donde está Dios, un cautivo puede finalizar su tiempo de cautividad. Alabado sea Dios. Ellos saben que hay un Dios que transforma. Ellos saben que hay un Dios que trastorna la atmósfera. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Santo Jesús. Saben que hay personas que usted le predica y le predica. Otros vienen y le predican y ellos están escuchando. Ellos están escuchando, pero simplemente escuchan y gloria a Dios. Está bien, bye bye. No, ahora no estoy preparado. Pero hay alguien que tiene la revelación que Dios, aleluya, anda con él. Ese alguien, ese día le da una palabra a ese alguien, a ese otro, y le ministra su vida. Y el espíritu de sabiduría operando en él le descifra algunos misterios, algunas cosas ocultas. Y ese día esa persona, aleluya, comienza a ser quebrantada. Esa persona comienza a recibir cosas diferentes en su interior. Esa persona, aleluya, alabado sea Cristo para siempre. Esa persona no puede resistirse y dice: yo quiero a ese Cristo, yo lo quiero. Pero ya se le había predicado y estaba cerrado, ya había escuchado de Dios. Pero hay un día en que hay una palabra revelada que te va a transformar. Jesús. Y el Señor puede usar a cualquiera con esto. Puede utilizar a usted, a mí, no, sin importar. Como decía el maestro ahorita, sin importar que usted haya salido quizás de un ayuno, de un encierro, posiblemente a quien Dios use a alguien que no esté en ayuno en esos días. Es posible, Dios lo hace como Él quiere. Pero hay personas, hay hombres y mujeres de Dios que andan con el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación. Y hay un día que el enemigo te va a mandar para zarandearte, para apresarte, para hacerte la guerra, para oponerse a ti. Pero cuando ese alguien se acerque a ti a atacarte, va a pasar lo que pasó, gloria a Dios, cuando mandaron a buscar a Jesús. Dice que los sacerdotes mandaron a buscar a Jesús para apresarlo. Y cuando lo mandaron a buscar, aquellos que fueron a apresar a Jesús se quedaron escuchando a Jesús. Se quedaron escuchando la palabra de Jesús. Pero ellos tenían la autoridad de ponerle las esposas a Jesús y llevárselo para la corte, para la cárcel, porque tenían la autoridad de los sumos sacerdotes, porque simplemente estaba blasfemando, según ellos, en contra de Dios. Aleluya. Y dice que cuando ellos regresan, le dicen: ¿y por qué no trajeron al hombre? Ustedes no pueden llegar sin ese hombre aquí. O sea que ustedes en este caso fueron inútiles. Y le dijeron ellos:
Lo que pasa es que nunca en la vida habíamos escuchado hablar a un hombre así como habla este hombre. Nunca habíamos escuchado esta revelación. Habíamos visto personas normales, personas con mucha sabiduría y conocimiento, pero como habla este hombre es diferente. Este no es cualquier hombre. No lo podíamos apresar. Este hombre parece que no es normal. Aleluya. Oh, gloria al que vive. Dicen los sacerdotes que ustedes también se dejaron convencer. Como quien dice, inútiles. ¿Cómo se deja convencer de un simple hijo de un carpintero? Jesús de Nazaret. Pero ese mismo espíritu que estuvo en Pablo, aleluya, cuando iba a ser encarcelado, también estaba predicándole a Jesús. Gloria a Dios. ¿A quién fue? ¿A Gamaliel o a Caifás? Creo que fue a Gamaliel. A Gamaliel. Y cuando le predica a Gamaliel, dice: wow, aguántate, ya no me hables más. Tuvo que pararlo. Un momento, ya, no quiero escuchar más. Por poquito y me persuade. Porque había un espíritu de sabiduría en él. Entonces, espíritu de sabiduría es que nos va a llevar a nosotros a convencer a aquellos que tienen una pared, que no dan acceso a recibir de Dios. Por eso necesitamos de este espíritu. Espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Aleluya. Oh, gloria al que vive para siempre. Eso es lo que necesita esta humanidad. Cuando nosotros andamos solamente con el cuerpo, podemos tener mucho conocimiento, y el conocimiento no va a convencer a nadie. No va a convencer a la gente. Para tú convencer a una persona, después que tiene incrustado en su vida muchas mañas del mundo, otro tipo de religión, otro tipo de enseñanza, de doctrina, para tú quitarle esa falsedad que tiene, no es tan fácil. Se necesita que el Dios de la revelación se le revele. Necesita que el Espíritu de Dios lo convenza de pecado y de verdad. Y por eso estoy yo aquí. Y muchos de ustedes están ahí. Porque ese Espíritu, aleluya, a nosotros nos dio la revelación que necesitábamos. Tenemos algo muy incrustado dentro. Después que aprendemos algo, para nosotros desaprender es de las cosas más difíciles que existen. Es de las cosas más difíciles. Pero estamos llamados a nosotros ser humildes en todo, a escucharlo todo y a retener lo bueno. Y así nosotros poder sacar conclusiones y ver si lo que estamos recibiendo es de parte de Dios o no. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Cómo un hombre como yo, después de tener una doctrina tan incrustada como es la religión que nos enseñaron dentro de mí, cómo puedo venir al cristianismo? Eso por sí solo no puede suceder. Eso no es como wow, yo tengo 30 años creyendo en esto, pero veo que aquel cree, me voy con aquel que cree otra cosa. Eso no es tan fácil. Jesús de Nazaret. ¿Cómo yo podía recibir mensajes de cristianos y no los recibía? Había una pared. No recibía su mensaje porque no estaba dispuesto. Bendito Dios. Para mí era un error. Estaban totalmente errados.
Pero ¿quién me confirma a mí que quien estaba errado era yo? ¿Quién me lo confirma si el Espíritu no se me revela? ¿Quién? Y mientras más incrustados estamos, más difícil es. Jesús de Nazaret. ¿Cómo yo me convencí de que realmente estaba en lo correcto? De que estaba en lo cierto después de o en el proceso de recibir a Cristo. Después de estar en Dios tuvo que quebrantarme, tuvo que procesarme, tuve que pasar por un horno. Aleluya. Porque para que un barro ya formado, terminado, pueda tener otra forma, hay que desbaratarlo por completo y comenzar entonces a darle forma nueva. Jesús. Entonces, ¿cómo sucede esto? El Señor cada vez iba poniendo un punto en su lugar. Un punto en su lugar. Y yo, aleluya, la palabra que yo escuchaba de los cristianos no era como antes. Porque antes me la decían y yo estaba encerrado. Pero ahora cuando me la están diciendo, como que me está interesando. Ahora me está interesando escuchar lo que estoy escuchando. Me está interesando escuchar nuevas historias. Y miren que hubo un adventista que éramos compañeros de trabajo, que él me hablaba de Dios y yo estaba interesado en lo que él me decía de Dios. Y cuando me decía una historia, yo le decía: ven, cuéntame otra historia. Porque ya Dios estaba trabajando en este corazón que tenía una forma, pero necesitaba tener otra para poder recibirle a Él de corazón. Aleluya. Y entonces cuando yo vi que el Señor hizo algunos milagros en mi vida, entonces yo dije: wow, pero esto me está funcionando. Esto parece que es cierto. Y el Señor seguía orando. Y ya para darme el golpe final, donde yo me convencí, cuando el Señor pues permitió que en algún momento yo me fuera del cuerpo, cuando yo regresara, algo pasó que me quebró. El Señor utiliza a una mujer que ya me había predicado, me había invitado a la iglesia, y en el preciso instante en que he pasado por un fuego, en un horno de fuego, en ese momento que yo no le dije nada a Dios, que yo simplemente estaba en una situación muy confusa, en ese momento, como el mismo Dios envía a una persona cristiana evangélica con su Biblia, sin saber, por el momento en que yo estaba pasando. Se supone que yo debí de estar durmiendo a esa hora, gloria a Dios, aunque eran aproximadamente las 10 de la mañana. Pero como Dios mandó a un instrumento, aleluya, con su Biblia, entregármela a mí para que yo lea un salmo. No lo hizo con un católico, no lo hizo con un testigo, no lo hizo con ningún otro. Lo hizo con alguien que portaba el espíritu de revelación. Y como Dios lo conoce todo, Dios le revela a esta mujer lo que tenía que hacer. Y lo único que tuvo que hacer fue entregarme su Biblia abierta para que yo lea el Salmo 118. No tuvo que hacer nada.
ahí yo me convencí de todo. Ahí el Señor me quebrantó por completo. Ahí ya yo no sabía, no tenía excusas. Ya yo no podía decir no. A mí se me enseñó tal doctrina, ya aquella la que yo tengo que seguir hasta que muera, porque fue la que me inducieron mis ancestros. No, ahora el Dios de la revelación se me ha revelado. Aleluya. Ese espíritu de revelación ahora me ha traído la revelación del reino de Dios. Y ahora ese espíritu me ha confirmado el camino que yo debo de seguir. Y por eso estamos aquí. Si eso no hubiera sucedido, todavía estuviéramos allí los domingos rezando un Padre Nuestro y un Ave María. Igualmente, posiblemente después de haber salido de ahí bailando en una discoteca, alabado sea Dios, quizás embriagándome. Bendito el Dios de los cielos. Estuviera viviendo una vida normal si no hubiese sido procesado, si no se me hubiese revelado Cristo en mi vida. Alabado sea Dios. Y fíjense que Dios en este momento no utilizó a nadie para que me hablara, solamente para que me llevara la Biblia. Y ya en ese momento recibí todo lo que necesitaba. Y todo lo que necesité hasta ahora. Por eso yo digo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia para nosotros. Bendito el nombre del Señor. Nosotros con el temor a la muerte no nos queremos morir. El hombre no fue hecho para morir, por eso es que tenemos temor a la muerte. Nosotros fuimos hechos para ser eternos. Aleluya. Pero cuando ya tenemos la revelación, el apóstol nos enseña a que para nosotros es mucho mejor estar con el Señor, porque allí viviremos con Él por la eternidad. Ahora que conocemos la revelación, no nos aferramos tanto a las cosas de este mundo, sino que anhelamos estar en la nueva Jerusalén que el Señor nos ha prometido. Anhelamos estar con Dios por la eternidad. Anhelamos vivir por una vida eterna que no tendrá límites. Gloria a Dios. Pero como dice el apóstol, conviene que viva para edificación de ustedes. Aleluya. Y a su nombre. Pónganse sobre sus pies. Gracias, Señor. El apóstol dijo: oro a Dios para que habite en ustedes espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Por eso oro a Dios en esta hora, para que el espíritu de sabiduría pueda entrar a aquellos que no lo tienen todavía, para que el espíritu de sabiduría more en cada uno de nosotros, para que el espíritu de la revelación habite en nosotros. Ahora, Señor, Padre amado, mira este pueblo entendido que ha recibido tu palabra. Señor Jehová de los ejércitos, en este momento no queremos ser normales, no queremos ser igual a los demás, no queremos ser cristianos apáticos, queremos ser cristianos, aleluya, que podamos edificar a otros, que podamos vivir para Cristo. Queremos ser cristianos que tengamos la revelación de los cielos. Queremos ser cristianos que portemos la gloria de Dios. Oh, gloria al que vive para siempre. Para siempre, para siempre. Por eso yo te pido, Señor, que tu espíritu de sabiduría comience a habitar en cada hermano, en cada hermana de esta congregación. Señor Jehová,
que podamos subir de nivel, que pasemos un escalón. Padre de la gloria, no nos dejes, Señor, estar, Dios mío, seco. No nos dejes estar, Dios mío, flaucuchento. Padre de la gloria, como unos flacuchones, Señor. No nos permita. Llénanos, Dios. Llénanos, danos de tu espíritu. Y permite que tu espíritu nos renueve. Que renueve, Dios mío, nuestro pensamiento. Que renueve, Señor, toda nuestra mentalidad. Que así mismo, Padre, pueda cubrirnos como un casco. Oh, gloria al Señor. Jesús de Nazaret, Dios mío, protege nuestra cabeza. Y que ningún dardo del infierno, Padre, cambie nuestro pensamiento, sino que estemos firmes, Señor, y con toda autoridad que tú nos has delegado. Tu palabra dice, dijo el apóstol Pablo, Señor Jehová de los ejércitos, que toda potestad se te fue dada. Le diste autoridad, Dios mío, a tus discípulos. Los mandaste a predicar el evangelio. Sanaron enfermos. Señor, se salvaron las almas. Padre amado, muchos endemoniados fueron expulsados de los cuerpos. Y ahora, Señor, dice tu palabra que se te ha dado toda potestad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y se la diste, Señor, sobre todas las cosas a la iglesia, Padre de la gloria. Por eso, en el nombre de Jesús, necesitamos, Dios, esa autoridad, ese poder, ese espíritu para nosotros, Dios mío, poder navegar en aguas profundas. Y así, en el nombre de Jesús, alabanza que vive. Oh santo, 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 oh santo, 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 oh gloria al que vive. Dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de temor para nosotros andar en cobardía, sino que nos ha dado un Espíritu Santo en el cual nosotros podemos arreciar, en el cual podemos tomar la potestad, la autoridad de echar fuera toda malicia, toda plaga de la tiniebla, toda blasfemia del diablo en la iglesia, para echar fuera todo espíritu que está estorbando a los cristianos en la iglesia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Alabanza. Sí, Señor, tu palabra dice que para todo aquel que tiene a Cristo, Señor Jehová, hay victoria. El enemigo no le puede tocar. Dios, amado, gracias. El enemigo no le puede tocar. De manera, Señor, que en el nombre de Jesús, en esta hora, cubre tu iglesia, cubre este pueblo, cubre, Dios mío, cada uno de nuestros hermanos. En Dios, amado, gracias. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, dale fuerza al débil. Permítele que el que esté siendo procesado pueda salir victorioso. Permite, Señor, que el que necesite el pan le llegue provisión. El que tenga enfermedad reciba salud, Señor. Y todos aquellos que están apáticos, Jehová eterno, pueda recibir el fuego del Espíritu Santo, pueda recibir el fuego, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego que quema la víbora, el fuego que quema la serpiente, el fuego que aleja todo espíritu de la tiniebla. El Dios, amado, gracias al fuego del alabanza que vive. Ay, Dios mío, gracias. Tu fuego, tu fuego, tu fuego, tu fuego quema todo, aleluya. Todo fuego extraño desaparece en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tu fuego, Señor, se lleva toda malicia, a toda escama, a todo espíritu de la tiniebla, de los alabanza, de aquellos que quieren
principado ni la potestad, oh, no podrán, ni alma forjada no podrán contra la iglesia, no podrán contra el pueblo de Dios, no podrán contra el evangelio de Cristo. Hay poder en Jesús, hay poder, hay poder, hay poder en Jesús. Alabanza al que vive, oh gloria al que vive, oh gloria, santo, 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 oh gloria a Dios. Somos libres, somos libres, somos libres, somos libres, iglesia. Ya no nos toca pertenecer al pueblo de la tiniebla. Somos libres. Alabanza al que vive. Tenemos una nueva vida, tenemos un nuevo renacer. Dios mío, gracias. Somos nueva criatura en Cristo. Gracias, Padre. Padre, una cobertura especial sobre la congregación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo el que tenga pruebas, el que tenga situaciones, Padre, venga a su encuentro y sánale, Dios. Restáurale, libértalo, Señor. Permite, Jehová de los ejércitos, que todo ataque de los infiernos de una vez y por todas suerte, Dios, que suelte, Dios, aleluya, a cada uno de los que están siendo oprimidos por Satanás. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya. Oh, gracias, Padre. Jesús de Nazaret. Tenemos a alguien que no conozca a Jesús todavía. Gloria a Dios. Alguien que no conozca a Jesús todavía. Aleluya. Alguien que no sea cristiano y quiera a Cristo hoy. Lo tenemos. Aleluya. Santo es el Señor. Hermana Luz María. Vamos a orar por Luz María. Luz Mateo, gloria a Dios. Gracias. Amén. Padre amado, te presento a tu siervo, Dios. En este momento yo te pido por cobertura. Mira, Señor, ese viaje que ella va a tener pronto, Dios. Yo te pido que tú guardes su entrada y su salida. Ten tú, Señor, el control de cada uno de los aviones que ella vaya a tomar. Padre amado, llévate toda turbulencia, que ella pueda tener un viaje placentero. Propósito por el cual, Dios mío, ella irá a aquella nación se cumpla. Permite que llegue a aquel lugar con espíritu de revelación, con espíritu de sabiduría, y aquellos que no te conocen, Señor, comiencen a temblar en aquel lugar. Que comiencen, Señor, aleluya, a recibir tu espíritu, Padre de la gloria, por la palabra que sale de su boca. Asimismo, que comiencen a arder, Señor, que comiencen a arder como los discípulos de Maú, que no se habían dado cuenta que Jesús estaba con ellos. Padre amado, que asimismo arde el fuego. Dios amado, gracias, que tu sierva sea un instrumento, Dios, en tus manos en aquel lugar. Y en el nombre de Jesús, tú le estés dando una victoria sobrenatural, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Ella está en tus manos, Señor. Ella está en tus manos. Amén. Amén. Gracias, Padre. Jesús de Nazaret. Iglesia, que Dios les bendiga. En el nombre de Jesús.